Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta la reunión del día de hoy. El día de hoy vamos a impartir otro tema psicológico espiritual y el tema a desarrollar el día de hoy sería los frutos del Espíritu Santo en mí. Este tema va a estar desarrollado y se va a ir enganchando a los temas de la semana que se trataron aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Para este tema nos acompaña la licenciada Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo. Adelante. Pues muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes en este tema tan importante y tan benéfico para nuestra vida. Vamos a ver lo que son los frutos del Espíritu. Hemos mencionado de que somos conformados por mente, voluntad, emociones, y eso es lo que en el transcurso de la semana, se estuvieron viendo los aspectos psicológicos acerca de cómo resolver cuestiones personales, la capacidad que tenemos para resolver el perdón y cómo tener una buena actitud. Ahora vamos a ver estos tres puntos importantes, pero en base a los frutos del Espíritu Santo en mí. Así que vamos a dar inicio. Siguiente, por favor. Pues aquí está, ¿no? Primero, lo primero. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Primero, las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? Dice que es nuestra relación con Dios y el cuidado de nosotros mismos, nuestra salud, nuestra familia. Si dedicamos lo primero a lo primero, el tiempo, nuestra agenda, todo lo que está en medio de todo esto, va a pasar a segundo término, pero el capital que somos nosotros mismos y nuestra conexión con nuestro Creador, van a estar fuertes para enfrentar cualquier eventualidad. Eh, Voy a mencionar aquí en la palabra de Dios, dice en Gálatas 5, 22, 23, nos dice que es el fruto del Espíritu. A veces se puede mencionar como los frutos del Espíritu, pero es un solo fruto. Es como si fuera un racimo de uvas con 9 uvitas. Eso es un solo racimo. Entonces es el fruto del Espíritu. En nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones están en el alma, y esta parte está en la parte que conforma el espíritu. Cuando estos frutos se gestan en el espíritu, mm, vamos a, estos frutos pueden sujetar el alma, pueden sujetar la mente, pueden sujetar las emociones,
pueden sujetar nuestra voluntad porque es la esencia de nuestro Creador. Dice, el fruto del Espíritu es algo, no es algo que logramos meramente con esfuerzos humanos. Hay aquí donde empieza eh, el recibir estos frutos, porque yo tengo que rendirme ante Dios, rendirme. A veces llegamos a límites donde ya sentimos que no podemos y es cuando le damos paso a una fuerza mayor que nosotros y a base de la humildad podemos entender que nuestra santificación, nuestro limpiamiento, el limpiamiento de nuestro carácter, el cambiar las actitudes, el que nuestra voluntad sea sujetada, tiene que ser por algo mayor que, que lo que nosotros pudiéramos hacer con nuestros propios esfuerzos. El fruto del Espíritu no es algo humano, es algo que va a venir a través pues de la oración, la meditación, la rendición. Ese fruto se va a gestar en mi espíritu y eso va a sujetar mi alma y la va a conducir por el camino correcto. Dice, es posible producir y mostrar algunas de estas mismas virtudes por medio del ejercicio de nuestra fuerza de voluntad, pero esto no es lo mismo que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo que producimos por nosotros mismos es como un fruto de plástico comparado con lo real. Pues todos podemos imitar a fuerza de voluntad, sujetar, a veces nos quedamos callados, tomamos la decisión de cerrar la boca o de no hablar y puede estar controlado, pero la emoción sigue adentro funcionando, o sea, sigue activa, sigue en movimiento y estamos haciendo un esfuerzo. Y en ese esfuerzo puede que pase el momento, pero en algún lugar vas a tener que vaciar todo eso, esos sentimientos o eso que trataste de sujetar o lo trataste de contener. Cuando es el espíritu, cuando el espíritu está trabajando, no hay esto, hay paz en el interior y el propósito de guardar las palabras, sujetar o guardar silencio, es algo que va a salir sin esfuerzo. Dice, lo que producimos nosotros mismos, dice, es así como un fruto de plástico comparado con lo real. Esto no es manufacturado, crece a raíz de una relación. Cuando el Espíritu nos conecta con Jesús por medio de su palabra escrita, sus características comienzan a ser reveladas en nuestra propia vida. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con Jesús y le damos entrada a esa parte del Espíritu, es cuando se empieza a gestar eso. Dice que eso se va a gestar solamente por una relación. No es algo que voy a seguir ciertos pasos. Cuando en una oración sincera yo le digo al Señor Jesucristo, entra a mi vida, te doy el permiso que tú entres, es una oración. Yo estoy hablando con algo que no veo. Estoy hablando echando mano de la fe en una necesidad o de mi propia voluntad, porque sabemos que Dios es amor. Él tiene un plan para la humanidad. Desde un principio tuvo ese plan y se dice que Dios nos ama. Lo vimos también en la cuestión del propósito. Uno de los propósitos de Dios para el ser humano, para el hombre, Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, a través de esa relación, dice que Él va a tener una comunión con nosotros, pero para poder tener esa relación con Él, necesitamos primero creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el que vino, dice, para morir por nuestros pecados. Dice que todo hombre es pecador, tiene la carne caída, está débil humanamente y es tendiente a hacer lo que no conviene, a hacer el mal, pero Jesús viene, perdona, quita ese estorbo y entonces ya podemos tener una relación con el Creador. Se dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida y que nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, de una manera intencionada, yo voy a decirle a Él, abrirle mi corazón es creer en Él y decirle, yo te recibo, te acepto, creo en lo que he escuchado que dicen que hiciste, que amaste de tal manera al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces se le da esa entrada y es cuando viene ese depósito. Se abre el camino, se quita el estorbo y empieza a gestarse en esa relación, en esa comunión, se empiezan a gestar ese fruto del Espíritu Santo, porque
todos estas características, estas 9 características que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu cuando se recibe a Jesús y se le acepta, se empieza a gestar en el ser humano. Dice una porción de la Escritura, dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, o sea, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Dice, separado de mí, nada van a poder hacer. Entonces, a través de esa relación y esa comunión, se va gestando eso en nuestro interior. ¿Y cuál es el esfuerzo que yo voy a poner? Bueno, lo que voy a poner es mi disposición solamente una rendición y una disposición y abrirme a que Él lo haga. Es empezar a tener un camino de fe y creer en algo, como ya lo dije, algo que no se ve, porque el Espíritu dice que le debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es algo que lo vamos a empezar a percibir, a sentir, pero no lo podemos ver, pero se va a gestar y es muy notorio este tipo de sentir, porque te vas a dar cuenta que cosas que tú no podías hacer, después las puedes hacer. Después, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo dejé esto? ¿Cómo sucedió eso en mí? Pero eso es porque cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, que ese es el propósito de Dios, de Él venir a morar en nosotros, entonces Él empieza a hacer un trabajo dentro de nosotros y ahí las pasiones, los deseos, muchas cosas que adicciones, se empiezan a quitar los deseos, baja, mengua, la persona empieza a ser desatada de una manera sobrenatural, es algo que no se comprende. Con la razón, con la mente no se va a entender, pero se va a palpar y se va a ver cuando esto ya sucede. Entonces, dice, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Dice, la Biblia dice claramente que cada uno recibe el Espíritu Santo en el momento que cree en Jesucristo. Dice, dice que a todos aquellos, dice que le han creído en Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, les da la autoridad, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora el creyente o la persona ahora se convierte en un hijo del Creador a través de Jesús. Y los frutos empiezan a gestarse. Dice que llevamos un poder adentro. Dice, les deposito este tesoro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ustedes. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo vamos a hacer de una manera incomprensible cuando ese poder reposa en nosotros. Es un poder que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y eso es lo que nos hace diferentes, nos hace vivir una vida pues completamente muy relajada, muy diferente, porque ahí va a haber la capacidad que se necesita para enfrentar cualquier situación en la vida. Voy a mencionar algo aquí, no sé si alguien o lo pueden revisar, cuando los cristianos en las épocas antiguas pasadas, que eran sacrificados en el Coliseo romano, ellos eran echados a los leones, eran sacrificados, eran maltratados. Y Nerón, cuando los recogían, ellos no entendían por qué ellos tenían una sonrisa en la cara, cómo es que pudieron soportar. Generalmente una persona cuando se va, el rictus de su cara queda la última impresión. Entonces, la impresión de todos ellos que tenían en común era que ellos tenían una sonrisa. Y hay una promesa que es ese poder del Espíritu. Cuando pasamos sobre todo pruebas y dificultades, se hace potente en nosotros. Ellos sufrieron con gozo, estaban sufriendo por un propósito, fueron sacrificados por creer en Jesús, pero en este momento yo estoy segura que el poder del Espíritu estuvo en ellos y eso les dio la capacidad para resistir semejante sufrimiento, porque algunos, hasta sus propios hijos o hermanos o esposos entre familia, delante de ellos eran sacrificados. Entonces, pudieron soportar, pero fue por esa fuerza de Dios, porque Dios es real, Él viene y se hace presente. Vamos adelante, por favor. Dice, uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en una vida es el de cambiar a esa vida. Es como si entrara a un lugar completamente desordenado, arruinado, decaído, devastado. Y lo que va a hacer esa fuerza en el interior es que va a empezar a levantar lo caído. La palabra restaurar es levantar lo caído, es lo que está averiado, lo que está destruido.
dice que lo empieza otra vez a reconstruir. Y como Dios es amor, Él busca llegar a tocar el corazón del hombre para poder entrar. Y cuando entra, Él empieza a hacer esa regeneración, así se le llama, una regeneración interna. Dice, es la obra del Espíritu Santo conformarnos a la imagen de Jesús, de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. O sea, el fruto que Él tenía, como Él se comportaba siendo hombre, era la fuerza de Dios en Él, era la fuerza del Padre en Él. Creo que cuando Él fue a la cruz, para poder resistir todo lo que Él vivió ahí, fue por el poder del Espíritu que bajaba del cielo y que estaba depositado en Él. Si él no hubiese tenido esa comunión con el Padre, porque Él dice que siempre oraba en la mañana, en la mediodía, en la noche, eso es la conexión completa para recibir el poder y la fuerza, es esa comunión. ¿Y qué hacemos nosotros imitándolo a Él? Es tener esa relación también, estar en oración continua con Él, esa parte de que nos favorece. Dice que el Padre, el Creador, toda persona que no ha llegado a los pies de Jesús, el Padre que es amor, ha estado al pendiente de su vida y el Padre mismo es el que trae a la persona a los pies de Cristo para que realmente pueda sentir una relación con Él. En ese amor, dice que ese Padre amoroso, ese Creador, vio la humanidad como estaba a causa de los errores cometidos por Adán y Eva y Él planeó una salvación para la humanidad. Él hizo el plan, Jesús vino y lo ejecutó y el poder del Espíritu fue el que estuvo en él para poderlo hacer. Dice que los tres trabajaron en conjunto para poder salvar a la humanidad. Entonces, el fruto del Espíritu Santo está en directo contraste con las obras de la naturaleza humana pecaminosa. O sea, el ser humano alejado de Dios es ahí donde tiene todas esas pasiones y esos deseos que están en su espíritu, en su alma, que realmente el origen de toda deformación en un ser humano es el pecado. Si Jesús viene y Él muere por nuestros pecados o paga el precio de nuestros pecados y nos da la ayuda para que nosotros podamos vencer el pecado, empieza a haber una transformación en la persona, empieza a sanar, porque el origen de la enfermedad emocional, mental, física, igual corporal, pues es la misma naturaleza caída, que no está sujetada. Cuando una persona se entrega, esas pasiones, esos deseos son sujetados. Dice aquí, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida, dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, sigamos a la siguiente. Esta es una versión. Vamos a ver otra. La siguiente, por favor. Dice aquí. Es esta la cita, Gálatas 19, 20, 21. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo. Dice, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les he dicho, antes dice que los que practican o hacen estas cosas no formarán parte del reino de Dios. Hay un colapso ahí, porque no cabe. O sea, todos los frutos del Espíritu van en contra de todo esto, van en contra. Entonces, cuando una persona empieza a andar en el camino del Espíritu, empieza esa guerra interna y ya no puede hacer lo que quiera. Dice, aquí describe cómo esa gente, en mayor o menor grado, cuando no conocen a Dios, nuestro Creador, y por lo tanto no están bajo la influencia del Espíritu Santo. Nuestra carne de pecado produce cierta clase de fruto que refleja nuestra naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza caída, nacimos así, pero cuando viene Jesús a morar en nuestra vida, ahora tenemos dos naturalezas y las dos van a competir.
entre sí, dice para que no hagan lo que quieren. Una jala a la otra y esa es la lucha de un creyente, estar siempre es una guerra interna donde empieza a pelear, se opone, la naturaleza caída se opone y se revela a someterse a la voluntad de Dios. Y ahí empieza la lucha, dice, como seres humanos caídos, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Les pongo la cita porque a veces pensamos, ay, ¿dónde estará el pecado? ¿En qué parte? Si digo que mi alma, mi corazón están aquí, mi mente pues está acá. Eh, pero dice, ¿dónde está el pecado? Bueno, la escritura dice que el pecado está en nuestra carne. Si es en la boca, con la boca chismeamos, con la boca decimos malas palabras, con la boca, pues podemos hacer mucha clase de mal con la boca, con la lengua. De hecho, hay bastantes pasajes referentes a la lengua, como una lengua indomable, dice que puede hacer arder un bosque entero, nada más con las puras palabras. El los deseos del corazón de hacer lo malo, la venganza, la falta de perdón, la envidia, los celos, lo que el mundo llama los 7 pecados capitales que están gestados en un ser humano y que son reales, la envidia, los celos, la pereza es uno de los pecados más cómodos, agradables, que es difícil vencer, pero todo eso, el poder del espíritu en una persona tiene la capacidad para vencer toda esa naturaleza de pecado. Por eso se ve una transformación en las personas cuando se nota, o sea, el que tiene ya esa fuerza en sí, que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que tiene esa relación verdaderamente, va a tener una transformación de vida. Es algo increíble. Es decir, es que solamente Dios pudo ayudarme. Yo por mis fuerzas nunca hubiera podido. Y de verdad que hay cosas que lo que Dios te quita, de ninguna manera lo vas a volver a agarrar, aunque te metieras en el mismo fuego después. Porque Dios sí hace las cosas y las arranca, pero bien, o sea, desde la raíz se va todo eso. Y aunque la persona quisiera volver otra vez, no puede hacerlo porque no siente el deseo. A veces, en una ocasión, alguien me decía, porque por los grupos de recuperación, tenía un hermano alcohólico y lo acompañé muchos años y estuve con él. Y me gustó mucho el programa de los 12 pasos. Y una vez me dijo, uno de mis primeros pastores, me dijo, está excelente que vayas, está excelente. Dice, pero algo que no van a hacer ahí es que te quiten los deseos de pecar. Las personas nada más se apaciguan, se apaciguan, se apaciguan día con día y hacen, ahí es donde entra la fuerza, la capacidad humana para poderse mantener. Pero cuando hay un milagro o una obra real del Espíritu en un ser humano, esos frutos del Espíritu en mí, eso se arranca. O sea, las ganas, el deseo se va completamente. Y aunque esté donde esté, no va a recaer. O sea, la fuerza de Dios en el corazón de una persona, en el alma de una persona, en su espíritu, va a arrancar ese deseo de pecar, esa obstinación por ciertas cosas, la rebeldía, la soberbia, el orgullo, todo eso que son contrarios a la humildad. La humildad es un fruto del espíritu. Y esa es la llave maestra porque se le considera como la llave maestra porque ahí sí, con una decisión de mi voluntad, yo puedo entrar a eso, a ese mundo, entrar abriendo la llave de la buena voluntad, pero con la humildad. La humildad es un fruto del Espíritu. Vamos adelante, por favor. Dice, cuando tenemos una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, adquirimos una nueva naturaleza. Les decía, primero está nuestra naturaleza humana normal. Tenemos una conciencia que nos dice qué está bien y qué está mal, pero a veces no tenemos la capacidad para poder, si sabemos algo que no está bien y si la voluntad para no hacerlo está descoyuntada, voy a ir a hacer lo malo, pues. Entonces mi conciencia, en mis fuerzas no puedo, porque Dios nos formó con una capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no hay esa capacidad, esa fuerza que me pueda siempre llevar por el camino correcto. Y aquí dice que los que son guiados, los que reciben al Espíritu son guiados por el Espíritu.
Cuando oramos, entonces ya llevamos un mapa, una dirección. La oración es la base fundamental de estar en esa conexión. Eh, ya no tenemos una naturaleza, adquirimos una nueva naturaleza, pero la otra no se va. Lo que va a hacer es que la otra se va a menguar y empieza a crecer la nueva naturaleza. Ahora tenemos dos naturalezas, la naturaleza de caída que siempre hemos tenido, ahora vamos a tener la otra naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, y es donde empieza, en la medida que yo alimente esa nueva naturaleza a través de la oración, la lectura de la palabra, la amistad o comunión con las personas que también están haciendo lo mismo y están en en ese mismo andar o caminar, voy a adquirir mayor fuerza en mi nueva naturaleza. Eh, la palabra de Dios también dice que nosotros debemos despojarnos de lo viejo, sacar lo viejo afuera y dejar que Dios obre en nosotros. Dice, el Espíritu proporciona al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado, nuestra naturaleza humana y caída. O sea, ahí dice, 2 Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice que lo que hace a un ser humano recibir este poder fue la muerte de Jesús en el Calvario, porque Él muere y paga un precio por los pecados, pero resucita al tercer día. Entonces, Él está vivo porque fue el que resucitó. Dice que, pues hasta ahorita que tengamos mente de un líder que haya resucitado, pues no. Tenemos a Él que Él resucitó y hay evidencia que Él resucitó. Y en el poder de su resurrección nos empieza en nosotros una nueva genética a la imagen y semejanza de Dios. Ese poder de resurrección es lo que nos va haciendo una transformación. Entonces, aquí dice Filipenses 4:3, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque Él me da esa capacidad y esa fuerza, esos frutos que se van a gestar en mí y voy a hacer cosas que, como le digo, pudo haber mucha lucha por vencer, pero ese poder es el que viene y hace que podamos vencer las tentaciones, podamos soportar las pruebas, podamos, algo importante es ser sumisos, obedientes, dejarnos dirigir, eso es complicado. Un alma rebelde difícilmente le gusta que le den órdenes, pero cuando nos empezamos a someter, también Él nos da la capacidad. La voluntad de Dios en el hombre, primeramente es que cuando una persona se le llama que es salvo, dicen, ahora Él es salvo. ¿Salvo de qué? ¿O por qué es salvo? La voluntad de Dios es que las personas sean salvas. Salva quiere decir que tengan una relación con Cristo, que ya no van a condenación cuando están con Cristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y enseguida dice, porque Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Él nos salva de, de una catástrofe, de que nuestra alma se pierda completamente. El perdón de Dios en una vida, en la vida de la humanidad, es detener la corrupción. El perdón es como la sal. Así si agarramos un pedazo de carne y le ponemos sal, lo ponemos a secar, eso le detiene la corrupción. El perdón de Cristo, el que Él cancele nuestros pecados por la fe, eso hace nuestra alma, para de que nuestra alma se termine de corromper, porque va en un detrimento. Entonces, esto es como le pone el freno y ya y no avanza esa corrupción que la va a degradar completamente. Entonces, esa capacidad que Dios nos da para poder hacerlo no es por nosotros. Y siempre en esa humildad es en un reconocimiento a Él, porque lo ha hecho en nosotros. Y aquí están los frutos, son 9. Es el amor, dice que Dios es amor, el gozo, la paz, la paciencia. Ahí en la paciencia hay algo que se llama longanimidad, que la palabra correcta aquí, paciencia, es gran paciencia, una paciencia extrema. El amor de Dios es tan, tan paciente para con nosotros, porque nos espera que lleguemos a abrir los ojos, porque Él no va a entrar en una vida que no quiera. Él va a respetar. Cada quien nos da un libre albedrío y se espera.
a que alguien tome la decisión por sí misma. No va a tumbar la puerta ni va a empujar, ofrece su amor, pero no lo impone. La benignidad, la bondad, la fe, la humildad, mansedumbre. Estos son los frutos. Y le digo, la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo, también la voluntad de Él es que sea sumiso. No podemos someternos si no somos humildes. Que seamos, pues que vayamos en una restauración y en un limpiamiento que se llama santificación. Una vez que se le recibe, Él va a empezar un proceso de limpiamiento y es a través del poder de todo esto en conjunto. Vamos a poder soportar las pruebas y nos va a dar la capacidad también de ser agradecidos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, referente a los temas de la semana, perdonarse a uno mismo. Dice perdonar, vamos a ver qué relación tiene esto con los frutos del Espíritu en mí. Perdonarse uno mismo, dice perdonar, dice remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Cancelar la deuda, en este caso, hacia uno mismo. A veces pareciera ser que es fácil perdonar a los demás, que no es nada fácil. Dejar pasar por alto la ofensa, no dar paso a la venganza, pero dentro de la dificultad, yo creo que una de las mayores dificultades es que uno mismo se pueda perdonar a uno mismo. Todos los errores, las situaciones que se han cometido, que malas decisiones, acciones equivocadas, malas respuestas, todo eso que una persona puede pasar encarcelada en el pasado a causa del perdón, reprochándose, y lo que lleva esa falta de perdón es a destruirse uno mismo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona que esté enojada consigo misma no puede experimentar estos frutos porque son contrarios al fruto del Espíritu. El rencor, el resentimiento, el enojo, estos son frutos de nuestra humanidad caída e imperfecta. El perdón es fundamental para experimentar el primero y segundo y tercer fruto, que son amor, paz y gozo. Una persona que está molesta, cuando estamos molestos con nosotros mismos, no podemos experimentar esto porque la culpa y la vergüenza, el remordimiento, que son producto de la falta de perdón, obstruye todo tipo de gozo en un corazón. El poderse perdonar es cancelar la deuda y experimentar. Siguiente, por favor. Dice aquí que es una de las emociones más dañinas para nuestra autoestima, la culpa, pues nos convierte en jueces implacables con nosotros mismos. Hay una voz en nuestro interior, es la voz autocrítica, que siempre está haciendo mella y va a lastimar mucho la autoestima porque lo que hace la culpa es que lleva un sentido de inmerecimiento, de no merecer. Acaba con la identidad de un ser humano. Es la culpa, la vergüenza afecta la identidad y el destino de una persona porque la llevará a todo tipo de inmerecimiento. Y es el autosabotaje en todo tipo de éxito que esta pueda tener. O sea, la persona es enemiga de ella misma, no es feliz, no puede darse a los demás, siente que no merece, cae en círculos de conmiseración y todo eso, todo esto no puede operar el, no puede operar el fruto del Espíritu en una persona que está en esta condición. Cuando llega el perdón de Dios a la vida de un ser humano, el autoperdón, si Él me perdona, yo soy libre de toda culpa. O sea, no puedo ser yo mayor que Dios. O sea, Él sí me perdona, yo no puedo. Él que es excelso, es perfección, tiene toda la capacidad y la gracia para perdonar, pero yo no me puedo perdonar. Pero a través de recibir el perdón de Él, si Él se lleva toda culpa de mi vida, incluido el perdonar a los demás, el soltar el perdón, el ir a pedir perdón, todo eso va a detener y me va a ayudar a ser libre completamente, una conciencia libre de culpa. Dice, cuando no se llega a centrar en esta situación, en la cuestión espiritual correcta, habrá múltiples maneras de que la persona
se autoimponga el castigo, un autocastigo, porque en el fondo de sí misma hay el deseo de castigar al culpable. Pues en este caso es ella misma. En ese autocastigo, hay algo en el ser humano que pareciera ser que debo pagar, que tenemos que pagar por los errores. Pero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue pagar todos nuestros errores. Entonces ahí está el pago de esa culpa, de ese pecado. Jesús ya lo pagó completamente la deuda. Entonces, cuando una persona lo recibe realmente por fe, ella queda libre de toda culpa, de todo problema y empieza a experimentar realmente los frutos del Espíritu. Aunque, dice aquí, aunque infringirse sufrimiento para purificar aspectos internos a menudo indeseables por errores cometidos por decisiones mal tomadas en su vida. O sea que querer castigar al culpable es autoinfligirse sufrimiento y castigo. Pero si recordamos y por la fe lo recibimos, que Jesús pagó el precio de todo eso, eso es lo que me hace verdaderamente libre, porque la fe, el creer, aún la fe, no es mía la fe. Dios me da esa semilla de fe para que yo pueda creer. Y después yo lo que voy a hacer es alimentar esa semilla de fe a través de la oración, a través de la palabra, empiezo a alimentarla, pero Él me la da la semilla de fe para que yo pueda creer que realmente alguien ya pagó por todo mi pasado. El pasado es cancelado. Cuando una persona llega a Cristo, dice que entra en novedad de vida, porque todo ese peso de pasado es quitado, incluyendo los errores personales, los que hicimos, los que nos hicimos. Entonces es como la persona cancela el pasado y empieza una nueva vida, una nueva regeneración, porque se siente aceptada, se siente amada por un Dios que a lo mejor en ese sentido de inmerecimiento pensamos que no merecemos, pero Él nos ama. Dice que Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo, sabe que nos vamos a equivocar, sabe nuestra fragilidad, conoce completamente todo. Y cuando empezamos a tener esa relación, empezamos a entender y a conocerlo y sabemos que nos entiende, nos comprende, sabe Él dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, de todas nuestras debilidades. Entonces, a través de la fe empezamos a recibirlo y empezamos a dejar. Y no es que es como que ya se va a aligerar la carga y vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Porque ahora lo que hay es un sentido de gratitud, de quererle servir, porque si me libera o me ha liberado, entonces yo quiero servirle, yo quiero agradarle, yo quiero hacer, la única manera que puedo hacerlo es ayudando, es haciendo lo que me pida, es haciendo. No busco acciones ni actos para merecer su amor. Desde su amor y en gratitud es que lo hago. O sea, me convierto en hijo de Dios, pero a la vez en un siervo. Y si quiero descansar, puedo descansar, pero no voy a dejar de ser hijo. Siempre voy a ser un hijo. Y el acto de servir por amor, servirle a Él y ayudar a los demás o estar presto para servir, es por amor, no tengo otra manera de pagarle, porque uno mismo experimenta el cambio de vida. Nadie te pudo haber quitado lo que apenas entre Dios y tú sabes que te quitó, porque ese cambio que hay interno, ese descanso y esa paz que viene, esa paz interior, cuando realmente el Espíritu obra en mí, obra en un ser humano, es algo indescriptible, algo que solamente Él pudo hacerlo y así es como se nos da a conocer y lo podemos vivir. Dice que el mayor de los beneficios del autoperdón es la paz interior, que es el fruto también del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en mí. O sea, los tres frutos, el amor, perdón, características, el amor, la paz y el gozo. Una persona que perdona, que suelta la venganza, suelta el rencor, suelta el resentimiento, lo primero que va a experimentar va a ser eso, va a ser va a ser un agrado hacia los demás, va a ser paz y va a ser gozo. El gozo, la amargura se va, se desaparece, porque toda esa carga interior se va. Entonces, el poder del Espíritu en mí, en un ser humano, es algo que es más allá de nuestro entendimiento, como le digo, más allá de mi razón, más allá de mi mente. Siguiente, por favor. Ya casi estamos mira, ah,
estrategia personal para resolver conflictos. Si los vamos a igual a los frutos del espíritu, resolver pues es el arte propio o particular de una persona para solucionar o solventar una dificultad. El problema es una cuestión que se trata de aclarar posición o dificultad de solución dudosa. A veces pensamos que hay tantos problemas y no los podemos resolver. Pero aquí hablando en el terreno espiritual, los frutos o el fruto del espíritu, en una persona el principal fruto sería la paz, la calma, la serenidad y también el dominio propio, para desde una manera sosegada pueda resolver cualquier desaveniencia. Lo primero que empezamos a comprender cuando entramos en este terreno espiritual es que tenemos que hacer las cosas con calma, o sea, cultivar la calma, a estar sosegados, a estar tranquilos. Empezamos a entender todo lo que Dios hizo y a seguir su ejemplo. Él planeó una salvación para la humanidad, pero pasaron muchos años. Él lo hizo con calma. Todo lo hizo con calma, todo lo hizo bajo un plan y lo hizo con calma. Entonces, cualquier cosa que se pueda presentar inmediatamente a través de la oración, el buscar la aceptación desde la oración, el cultivar esa paz que ya se tiene, que es fruto del Espíritu, ante cualquier adversidad, dice, los obstáculos que se presentan, los problemas, dice, no llevan ni la mitad para resolverse, porque desde una serenidad, cuando una persona está ofuscada o en toda esa bagaje emocional conflictuada, no puede pensar. Pero cuando estamos sujetos y dependientes de Dios a través de la oración, viene la situación. Eso no quiere decir que la fe te va a hacer que no sientas dolor. Claro que se siente, pero se vive de otra manera. Es muy diferente la forma al tener una pérdida de un ser querido, al cosas fuertes que podamos vivir, una pérdida económica, no sé, cualquier situación, sabes si es económica, sabes que con que no te falte la fe, vas a volver a tener más, porque el terreno más favorable para que produzca un milagro desde la fe es que no haya nada. Entonces, cuando no queda nada y tienes fe, sabes que lo vas a recuperar todo. Y es otra perspectiva, es otra actitud, cómo es que vemos la vida cuando estamos en este terreno de la fe. Dice el fruto, cultivar la paz, la calma ante la adversidad y los obstáculos, resolverlos y a través del fruto del Espíritu nos protege completamente en cuerpo y alma. Cuando una persona está bien conectada con Dios y tiene esa fuerza del Espíritu, lo que hace eso es que todo lo que pudiera, el mal que puede provocar o el daño que puede provocar una cierta situación en una persona, es como pasar el daño sin dañarse, porque eso mismo la protege, queda salvaguardada. Dice, los frutos del espíritu desarrollados en uno mismo nos protegen en todo sentido, en alma, cuerpo y espíritu, de las consecuencias negativas de las eventualidades, pues que son tan normales en nuestra vida. Es como pasar el daño sin dañarse o con el menos daño posible, porque la fortaleza, la fuerza de Dios, vas a pasar la situación y vas a pasar la adversidad, pero un texto, una frase muy, eh, de un texto muy poderoso que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo. Y lo puedo declarar por la fe. Igual, algo que vamos a pedir en las circunstancias difíciles, en las adversidades, y que Dios nos da y nos dice, pídemelo, es la sabiduría para poder resolver. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento, porque va a ser una estrategia, una manera especial de cómo puedes abordar un problema. Este por ejemplo, dice, si alguno de vosotros está falto en sabiduría, pídala a Dios y él la dará a todos abundantemente y sin reproche. En medio de una dificultad, lo primero que debo de pedir es eso, es sabiduría, no fiarme de mi propia prudencia, de mi propio entendimiento. Eh, Otra que puedo tomar, dice, por nada estén afanados, el requisito me manda, sé obediente, no te afanes, no te preocupes, mejor dame a conocer todo eso que te preocupa y eso que tienes que resolver y dame las gracias, dice, por lo que yo voy a hacer en esa relación de confianza y le hablamos así. Y te doy las gracias por lo que vas a hacer y confío que lo vas a hacer. Si me has sacado de tanta ansiedad, esto se va a resolver. No sé qué va a pasar, pero estás al control. Entonces, trato de no afanarme, obedecer, no afanarme, no preocuparme, no angustiarme. Y eso es fe. Y Él se agrada de la fe y interviene.
ahí interviene su mano, entonces tengo una manera de resolver los problemas de una manera muy diferente. Otra cosa es ir a la palabra. Si yo sé de un problema que yo tengo y busco en la escritura donde algo referente al tema, entonces voy a hallar una solución. Dice un mismo texto, dice, lámpara es a tus pies, mm, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que Él viene, Jesús es la luz, dice, ilumina un lugar oscuro. El lugar oscuro está aquí. Esto cuando más se nos cierra el mundo, la razón, la luz empieza a alumbrar en ese lugar oscuro. Entonces, igual cuando estamos en una situación complicada de problemas morales y demás recaídas, pues la confesión es algo que Él dejó como una vía rápida de solucionar algo. Ahí interviene la humildad igual para hablar lo que necesito hablar. Inmediatamente también va a operar ese principio espiritual. Dice, por medio de la oración, la fuerza de Dios nos acompañará en el proceso de la solución o la resolución del problema. O sea, Él tiene una promesa y dice, yo no te voy a dejar solo nunca. Y esa fe y esa confianza que no sé cómo voy a salir del otro lado, pero sé que me va a acompañar, sé que no estoy solo. Otra palabra que Él nos da también es, dice que todas las cosas van a ayudar para bien. Todo conforme al propósito que Él tiene para mi vida, va a obrar para bien y yo lo creo, esa es fe. Creerlo y estar, aunque no lo entienda, aunque no vea a mi alrededor ninguna solución ni nada, yo creo que va a obrar para bien. No sé cómo lo va a hacer en su soberanía, no lo entenderé, pero yo sé que va a obrar. Al cabo del tiempo me doy cuenta que obró para mucho bien, pero el vivir un problema en esa actitud o en esa manera, eh, sales en el mayor daño posible, pues, porque puedes entrar en una crisis, puedes, la cuestión emocional, el desgaste psicológico, muchas cosas que pueden pasar por pensar lo peor, porque en una dificultad, algo que tengo que hacer, que tengo que resolver, se viene todo lo negativo. Está presto en ese momento que estamos bajos de ánimo, ahí interviene mucho para que la fuerza contraria opere. Y entonces trae ofuscación y es diferente a cuando cierro los ojos, no hago caso, digo, voy a obrar para un bien, no lo entiendo, pero me sujeto, me sujeto a la fe y así puedo avanzar y atravesar la dificultad. Entonces, es muy diferente, esta es una estrategia personal que es muy diferente a otras maneras que ya se vieron en la semana de manera estratégica, pero aquí hablo exclusivamente del espíritu. Algo que se pide para poder entrar a este reino de la luz es tener un corazón de niño. Si un niño, tú le dices que mañana en la noche van a llover chocolates, en la noche va a salir con su bandeja para recibir los chocolates porque lo cree. Todo lo que a un niño casi le dice, todo lo cree. Entonces necesitamos tener una mente de niño, una mente que realmente crea en sus palabras y no cuestione tanto, porque el enemigo número uno de la fe y de creer es la razón, que se levanta a ver y por qué, y quiere todo entendible, y quiere un análisis, y quiere, aquí no funciona. Se ocupa creer solamente, pero Él nos da también esa capacidad de creer. La siguiente, por favor. Beneficios de tener una buena actitud. Bueno, así como un resumen general, el operar del fruto del espíritu en el espíritu de una persona, en el alma de una persona, también la va a tener con una buena actitud, incluso en un problema difícil. Va a tener una muy buena actitud porque sabe que algo bueno va a pasar. No sabe qué será lo bueno que va a pasar, pero algo bueno va a pasar. Y eso mismo le ayuda a conservar también su estado físico en buen estado, en buena condición. Dice, la actitud es la disposición con la que enfrentamos el mundo, las situaciones, los compromisos, las responsabilidades. Nuestra actitud es producto de nuestros pensamientos y la visualización que tenemos en nuestra mente sobre cualquier acontecimiento. O sea, siempre vamos a responder con una buena actitud o con una mala actitud. La manera, yo escojo, elijo con mi voluntad, pero resulta que a veces no elijo y se levanta y ya no ya no puedo tener una buena actitud de repente porque ya eso ya creció y los pensamientos negativos se hicieron mella y ya es complicado poderse levantar. Es cuando se va al consejero, se va la ayuda y ayudamos a que se vuelva otra vez a posicionar o a parar en la fe. Pero la buena actitud es una decisión de la voluntad y no se va a dar por sí sola. Yo elijo, incluso en los frutos del Espíritu, yo tengo los frutos del Espíritu.
al momento de recibir a Jesús, pero yo decido ponerlos en práctica. Ya los tengo y echar mano de ellos. Yo escojo qué es lo que voy a hacer. La fuerza está, pero yo tengo que activarla con una decisión y elegir lo que quiero. ¿Y por qué voy a escoger lo mejor? ¿Por qué quiero mejor el fruto del Espíritu? Porque quiero agradar a Dios, porque estoy agradecido, porque todo lo que ha hecho por mí y voy a hacer lo mejor, lo que pueda por seguir en esa comunión con Él. Dice, ¿cómo van a andar dos juntos que no están de acuerdo? Entonces, lo que se busca es siempre estar en ese acuerdo. Él nos deja un modelo también. Él siempre tuvo una buena actitud. El fruto, lo bueno, todo lo bueno que pueda tener en estas características de las actitudes, pues igual las tomamos de Él. El fruto del Espíritu en una persona ayuda para de manera mm, con una actitud positiva cuando se trata de enfrentarse y actuar en las adversidades, obstáculos y reveses de la vida. Una buena actitud, mantener una actitud positiva con los ojos en todo lo bueno, sacar lo bueno aún de lo erróneo, de lo más difícil que pueda suceder, es extraer eso de ahí, pero siempre va a suceder. Hay algo una porción de la escritura que dice que debemos separar lo precioso de lo vil. De un problema vas a sacar lo bueno y vas a desechar lo malo. Y lo podemos separar. Dice, separen, entresaquen lo bueno de lo vil. Y, y dice, van a ser como yo, se van a hacer como mi boca, dice. Entonces, podemos elegir, podemos hacerlo, sacar, pero sabemos que al momento de hacer eso es porque tienes como un cobijo, el cobijo del Creador. Yo digo, a veces es complicado, difícil, a veces por agradar a las personas, pero lo primero que vamos a hacer es agradarlo a Él, siempre estar del lado de Él y Él nos va a respaldar en lo que hagamos. Un creyente nunca será completamente victorioso al demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de Dios en nosotros. Al permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más de su fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros opuestos deseos, Dios desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo, pues es posible. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es la fuerza de Dios en un ser humano. Eh, Dice que somos sellados con el Espíritu, pero somos esa llenura del Espíritu, pues se cultiva. Es algo y es estando en una cercanía con Él. Y pues hasta aquí sería mi participación. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer una pequeña oración de un minutito. ¿Sí? Padre, te damos las gracias, Señor, por estas palabras. Yo sé, Señor, que tú eres bueno y si alguien por ahí tiene esa necesidad, Señor, solamente tú sabes qué es lo que se vive en los secretos, Señor, qué es lo que se vive donde nadie nos ve, Señor. Y allí te pido, Padre, de que seas tú a través de tu Espíritu Santo obrando en cada corazón de todos los que pueden escuchar esta plática, aún de los que estamos aquí. Te damos las gracias por tanto amor y por tanta gracia a través de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema del día de hoy, los frutos del Espíritu en mí. Los que posteriormente van a ver este video, los días viernes aquí en Centro Psicoemocional Esperanza de 6:30 a 7:30 de la tarde, vamos a estar abordando este tipo de temas. Vamos a abordar los temas de la semana, pero los vamos a direccionar a un plano espiritual y nos lo va a estar apoyando para esto la teóloga, la licenciada Manuela Guerra. Y pues bien, quien guste, aquí los esperamos. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Y la vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí
y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas noches.